La radio que capturó voces del pasado. Bienvenida, bienvenido. Esto es el canal más aburrido del mundo. Solo quédate, escucha y relájate. Puedes suscribirte para entrar en el mundo de los objetos olvidados, perdidos, útiles o inútiles, con historias que no llevan a nada, solo buscan encaminarte a tus sueños, a tu dulce sueño profundo, entre nubes de algodón y brisa suave. Muy bien, ahora relaja el cuerpo. Aquí vamos. En el rincón más silencioso de una casa que el tiempo parecía haber olvidado, había una radio de madera. Un aparato antiguo cuyo dial ya no sintonizaba emisoras presentes, sino que capturaba susurros del ayer. Voces que viajaban entre las frecuencias como fantasmas sonoros buscando un último eco. Esta es la historia de esas voces y de cómo encontraron refugio en la estática de la noche, tejiendo una canción de cuna con los hilos rotos del tiempo. Acompáñame a sintonizar estas frecuencias perdidas, a escuchar lo que el mundo moderno ya no oye, a dejar que las estáticas del pasado mesan tu mente hacia el sueño, hacia un descanso profundo donde el tiempo ya no importa. Solo importa el susurro, la calma y la paz de lo que una vez fue. Y siempre será en algún lugar entre el silencio y la memoria. La radio estaba hecha de madera de roble, con un vidrio ligeramente convexo que protegía el dial numerado. Ese vidrio tenía una pequeña grieta en la esquina inferior derecha, una cicatriz que recordaba algún movimiento brusco, algún traslado apresurado en el pasado. El dial itself era de un plástico nacarado que había perdido su brillo, y las marcas de las estaciones, que alguna vez fueron claras y legibles, ahora eran apenas sombras de números y letras, como si el tiempo hubiera decidido borrarlas suavemente, con la punta del dedo. La aguja que indicaba la frecuencia se detenía siempre en el mismo lugar, un punto entre el 88 y el 90, donde según la leyenda urbana de la casa, se capturaban las frecuencias más extrañas, las que no pertenecían a ninguna emisora conocida. En ese punto, el sonido no era música ni voz clara, sino una estática densa y cargada de matices, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo, pero desde muy lejos, desde otro cuarto, desde otro siglo. Al girar el dial con mucho cuidado, se podían aislar fragmentos de esas transmisiones fantasma. Un susurro de noticiero de los años 50. Un estribillo de una canción de bolero que nunca se grabó oficialmente. El llanto de un niño que se perdió en una feria en 1972. Estos sonidos no eran tristes ni alegres. Eran simplemente ecos. Restos de momentos que habían sido importantes para alguien.
y que ahora flotaban en el éter, buscando un oyente, un testigo, alguien que los escuchara por última vez antes de disolverse para siempre. La madera de la radio tenía un olor particular, una mezcla de cera de abejas, polvo viejo y el aroma dulzón de los capacitores y resistencias que se calentaban tras horas de funcionamiento. Este olor se liberaba especialmente en las noches de verano, cuando la humedad ablandaba la madera y permitía que exhalara sus memorias químicas. Entonces, la habitación se llenaba de ese perfume a pasado, a tecnología obsoleta, a tiempos que no volverían. Y la radio, como si respondiera a este estímulo olfativo, comenzaba a capturar con más claridad las voces, como si el calor y la humedad actuaran como un conductor perfecto para las ondas del ayer. Entre las muchas voces que la radio capturaba, había una en particular, la de una mujer que cantaba canciones de cuna en francés. Su voz era tan suave y grave que parecía venir desde el fondo del mar, o desde el fondo del tiempo. Nunca se la escuchaba completa. Siempre eran fragmentos de canciones, estribillos que se repetían como un disco rayado, pero que tenían una cualidad hipnótica, una cadencia que invitaba al sueño, al abandono, a la rendición de la conciencia. A veces, entre verse y verse, se podía escuchar el crujido de una mecedora, o el suspiro de quien cantaba, como si la mujer misma estuviera cansada de repetir esas canciones noche tras noche, siglo tras siglo, pero no podía dejar de hacerlo, porque su misión era arrullar a alguien, a un niño que ya no estaba, a un niño que se había dormido para siempre en brazos del tiempo. Y ella, sin saberlo, seguía cantando, atrapada en la frecuencia de la radio, buscando orejas que la escucharan, que se dejaran mecer por su voz, que encontraran en sus canciones el camino hacia el sueño. Otra voz recurrente era la de un hombre que leía las noticias del 10 de abril de 1932. Siempre la misma fecha. Siempre las mismas noticias. Un día sin eventos particularmente dramáticos o históricos, pero que para él había sido importante. Tan importante que había quedado grabado en el éter como una obsesión sonora. Leía con una cadencia monótona, pausada, como si cada palabra fuera una piedra que colocaba en un muro infinito. Y al escucharlo, uno podía sentir la textura de esa época, la lentitud de los días, la importancia de pequeñas cosas que ahora parecen insignificantes, el precio del carbón, la llegada de un circo al pueblo, la receta de pan que había ganado un concurso, noticias que nunca cambiarían, que siempre serían las mismas.
leyéndose en loop hasta el fin de los tiempos, o hasta que la radio finalmente se apagará. Lo que ocurriera primero. La estática entre las voces no era un ruido blanco simple, sino una textura sonora compleja, llena de matices y profundidades. Si uno escuchaba con atención, podía distinguir en ella el sonido de la lluvia cayendo sobre techos de zinc, el rumor de conversaciones en cafés llenos de humo, el traqueteo de trenes que ya no circulan. Era como si la estática fuera el telón de fondo sobre el que se proyectaban las voces, el mar en el que nadaban estos peces sonoros. Y al sumergirse en ella, uno podía viajar a cualquier época, a cualquier lugar, sin moverse de su cama, solo dejando que el sonido lo envolviera y lo llevara consigo. El volumen de la radio nunca era alto. Siempre estaba en el límite de lo audible, como si las voces no quisieran molestar, solo ser escuchadas por quienes realmente las buscaran, por quienes estuvieran dispuestos a afinar el oído y la atención, a renunciar al mundo presente por unos minutos, a cambio de visitar el pasado, y en esa visita, encontrar una calma profunda, la calma que viene de saber que todo ya pasó, que todo está bien, que las urgencias de entonces ahora son solo ecos, y las nuestras también lo serán algún día. Esta perspectiva era profundamente relajante, como un abrazo desde la eternidad, que decía, sin palabras, que nada es tan importante, que todo se desvanece, que el descanso es lo único perdurable. Así que, poco a poco, las voces se fundían con la estática, y la estática con el silencio de la habitación, y el silencio con el sueño, y el sueño con la nada, y la nada con todo, hasta que ya no se podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro, hasta que el oyente se convertía en parte de la transmisión, en otra voz más en el éter, en otro eco que alguien, en algún lugar, en algún tiempo, podría escuchar brevemente antes de dormirse. Las noches en las que la radio transmitía eran especialmente tranquilas, como si el universo mismo hubiera decidido hacer una pausa para escuchar. La luna brillaba a través de la ventana, iluminando tenuemente el dial de la radio, creando reflejos plateados que parecían danzar al ritmo de las voces. Estos reflejos no eran constantes, sino que variaban con la intensidad de las transmisiones, volviéndose más brillantes cuando una voz era particularmente clara, y atenuándose cuando la estática dominaba, como si la luz respondiera al sonido, como si ambos fueran parte de la misma energía, de la misma fuerza que mantenía vivas las memorias. A veces,
Durante estas noches se podían escuchar voces que no eran humanas. El maullido de un gato que había vivido en la casa hacía décadas. El ladrido de un perro que guardaba la entrada. El canto de un gallo que anunciaba un amanecer que nunca llegaba. Estos sonidos animales se mezclaban con las voces humanas, creando una sinfonía de vida pasada. Un recordatorio de que Ebenezer había tenido su lugar, su momento, su importancia en el gran tapiz del tiempo. Y ahora, a través de la radio, ese tapiz se desplegaba nuevamente, invitando al oyente a acostarse sobre él, a envolverse en sus hilos sonoros, a dormir bajo su peso reconfortante. El aire de la habitación parecía más denso durante estas transmisiones, más cargado de historia, más vivo con las esencias del pasado. Respirar ese aire era como inhalar tiempo líquido, que llenaba los pulmones de calma y los ojos de sueño. Y poco a poco, el cuerpo se relajaba, los músculos se aflojaban, la mente se vaciaba de pensamientos. Solo quedaba el sonido, solo quedaba la voz, solo quedaba el eco. Y luego, nada, solo el descanso, profundo, reparador, eterno. Cada voz tenía su propia historia, su propio drama silencioso, su propio anhelo de ser escuchada. La mujer que cantaba en francés, por ejemplo, había sido una niñera en los años 20, que cantaba para dormir a los hijos de una familia adinerada. Pero un día, el niño más pequeño se enfermó gravemente, y ella cantó para él hasta que se durmió por última vez. Desde entonces, su voz quedó atrapada en el aire, buscando consuelo en cada oído que la escuchara. El hombre de las noticias, por su parte, había sido un locutor de radio local, que soñaba con llegar a una emisora nacional. Pero ese 10 de abril, mientras leía las noticias, recibió la noticia de que su hijo había nacido. Y esa fue la última transmisión que hizo antes de renunciar para dedicarse a su familia. Pero su voz, llena de esperanza y alegría contenida, quedó grabada en las ondas, repitiendo para siempre ese día feliz. Luego estaba la voz de una niña que contaba un secreto a su diario. Un secreto sobre un amor adolescente, que nunca se atrevió a decir en voz alta, pero que confió al éter a través de una radio de juguete. Y ahora, años después, ese secreto seguía flotando, esperando ser escuchado por alguien que lo entendiera, que lo guardara en su corazón, que lo llevara consigo al sueño. Estas historias se entrelazaban en la estática,
formando una red de emociones humanas que, lejos de ser tristes, eran reconfortantes, porque mostraban que Every vida había tenido significado, que Every sentimiento había importado, y que en el gran esquema de las cosas, todo estaba conectado, todo era parte de un todo, y al escucharlas, uno podía sentirse parte de ese todo, parte de esa historia continua, y en esa pertenencia, encontrar la paz. La radio no requería electricidad para funcionar, o al menos, no de una fuente visible. Se alimentaba de algo más sutil, de la energía del tiempo mismo, de las memorias que almacenaba en su madera, de los suspiros que atrapaba en su vidrio. Por eso, nunca se apagaba, nunca envejecía, nunca dejaba de transmitir. Era como un corazón que latía en el centro de la casa, bombeando pasado en lugar de sangre, manteniendo viva la historia con cada pulsación sonora. A veces, en días de tormenta, las transmisiones se volvían más claras, como si los relámpagos actuaran como amplificadores naturales, iluminando las voces con destellos de claridad, pero también de estática, creando un efecto de caos controlado que podía ser abrumador, pero que siempre, al final, conducía a una calma más profunda, como si la tormenta lavara el aire de impurezas, dejando solo lo esencial, solo lo verdadero, solo lo perdurable, y en esa calma, el sueño llegaba más rápido, más inevitable, más profundo. Era como si la radio supiera exactamente qué necesitaba el oyente y adaptara sus transmisiones para proporcionarlo. A veces voces suaves y melodiosas, a veces estática densa y envolvente, a veces silencios elocuentes que hablaban más que las palabras. Y siempre, siempre, la sensación de que no estaba solo, de que nunca lo había estado, de que siempre había habido voces acompañando a Every ser humano, solo que no siempre se les escuchaba. Pero aquí, en esta habitación, con esta radio, se les podía escuchar, se les podía sentir, se les podía abrazar con el oído y con el corazón. La radio continuaba su transmisión nocturna, pero ahora las voces comenzaban a entrelazarse de manera más compleja, tejiendo una narrativa sonora que trascendía el tiempo lineal, creando una sinfonía de ecos donde pasado y presente coexistían en armonía. La estática ya no era solo ruido de fondo, sino el tejido conectivo que unía todas las historias, todas las voces,
todos los suspiros en una sola entidad auditiva. Esta red sónica se expandía más allá de la habitación, más allá de la casa, más allá del tiempo mismo, convirtiéndose en un puente entre dimensiones auditivas, entre realidades superpuestas, entre conciencias dormidas. Las voces ya no solo hablaban o cantaban, sino que comenzaban a responder unas a otras, creando diálogos imposibles entre épocas distintas. La niñera francesa cantaba su nana, y el locutor de radio intercalaba noticias entre estrofas, mientras la niña del secreto susurraba confidencias al hombre de las noticias. Y todos juntos creaban una conversación cósmica, un coloquio eterno sobre las cosas que realmente importan: el amor, la pérdida, la esperanza, la paciencia, el tiempo, siempre el tiempo, pero no como enemigo, sino como aliado, como testigo, como compañero de viaje. La madera de la radio resonaba con estas conversaciones, vibrando levemente con cada intercambio, emitiendo un calor sutil que llenaba la habitación de una tibieza reconfortante, como si la propia radio estuviera viva y disfrutara de su papel de médium sonoro, de facilitadora de encuentros imposibles, de tejedora de destinos auditivos. El vidrio del dial empañado se aclaraba momentáneamente durante estos diálogos, permitiendo ver cómo la aguja se movía imperceptiblemente entre frecuencias, sintonizando no solo estaciones, sino estados de ánimo, emociones, periodos históricos completos. Era como si la radio respirara, inhalando tiempo y exhalando comprensión, inhalando soledad y exhalando compañía, inhalando preguntas y exhalando consuelos. El oyente, ya sumido en un estado previo al sueño, podía sentir estas vibraciones no solo con los oídos, sino con la piel, con el corazón, con el alma. Era una experiencia multisensorial donde el sonido se convertía en tacto, en aroma, en sabor, en emoción pura. Las voces ya no eran meras ondas sonoras, sino presencias tangibles que acariciaban la mente, que mecían los pensamientos, que arrullaban las preocupaciones hasta convertirlas en dreams. Y así, capa tras capa, tejido tras tejido, la radio construía un útero sonoro donde el oyente podía flotar, seguro, protegido, eternamente acunado por las voces del ayer, que siempre estaban ahí, solo esperando ser escuchadas, solo esperando ser útiles una vez más, solo esperando cumplir su propósito final, acompañar hasta el sueño, hasta la paz,
hasta el renacer nocturno. Con el paso de las horas, la sinfonía de voces alcanzaba su clímax suave, no un clímax dramático o estridente, sino una meseta de sonido donde todo se equilibraba, donde cada elemento encontraba su lugar perfecto en el conjunto. La estática, las voces, los silencios, los suspiros, todo se armonizaba en una composición perfecta, matemática en su precisión, pero orgánica en su ejecución, como una pieza musical compuesta por el tiempo mismo, interpretada por las almas atrapadas en el éter y dirigida por la radio, que actuaba como conducto, como instrumento y como auditorio a la vez. En este punto, las historias individuales se fundían en una sola narrative colectiva, la historia de la humanidad, contada a través de sus fragmentos sonoros más íntimos, sus risas, sus lágrimas, sus canciones, sus confesiones, sus noticias cotidianas. Todo se volvía uno. Todo adquiría sentido en el gran esquema de las cosas. Y ese sentido era simple. Era reconfortante. Era liberador. Todo estaba bien. Todo siempre había estado bien. Todo siempre estaría bien. El oyente podía sentir esta verdad en cada célula de su cuerpo, en cada neurona de su cerebro, en cada latido de su corazón. Era una certeza que trascendía la razón, que habitaba en el reino de lo sensorial, de lo intuitivo, de lo esencial. La habitación misma parecía expandirse, volverse más grande por fuera y más pequeña por dentro, como un santuario donde el tiempo perdía su poder, donde las reglas normales de la física se suspendían y solo reinaban las leyes de la calma, del descanso, de la reconexión con lo eterno. Los objetos en la habitación adquirían un brillo suave, una aura de paz que los integraba en la narrativa. La cama, las sábanas, las almohadas, todo respondía a las vibraciones de la radio. Todo se alineaba con su propósito. Todo contribuía a la creación de este espacio sagrado para el sueño. El aire se volvía más dulce, más fácil de respirar, más nutritivo para el alma. Cada inhalación llevaba consigo partículas de paz. Y cada exhalación liberaba tensiones viejas, preocupaciones acumuladas, pesares guardados. Era como si la habitación entera participara en una limpieza espiritual, una purificación a través del sonido, a través de la memoria, a través del tiempo reciclado, y en el centro de todo, la radio, humilde pero poderosa,
simple pero compleja, antigua pero siempre nueva. Seguía transmitiendo, seguía entregando su gift de sueño, su don de olvido momentáneo, su promesa de renacer al amanecer. Al acercarse el momento culminante de la noche, la radio iniciaba su transición final, preparándose para guiar al oyente a través del último umbral hacia el sueño profundo. Las voces comenzaban a despedirse, una por una, no con tristeza, sino con la satisfacción del deber cumplido, de la compañía offered, del consuelo entregado. La niñera francesa entonaba su última nana, más suave que nunca, casi un susurro que se fundía con la estática. El locutor de radio leía los titulares finales. Noticias de despedidas y buenas noches. La niña del secreto soplaba su confidencia final al oído del universo. Y luego, silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio cargado de presencia, de compañía, de amor. La estática se volvía más densa, más envolvente, más acogedora, como un abrazo sónico que mecía al oyente, que lo arrullaba hacia el sueño, que lo transportaba suavemente hacia el reino de Morfeo. La luz del dial se atenuaba gradualmente, no para apagarse, sino para volverse más interna, más íntima, más personal, como una brasa que continúa ardiendo bajo la ceniza, eterna, persistente, fiel. El sonido ya no era algo que se escuchaba desde fuera, sino que se experimentaba desde dentro, como si emanara del propio cuerpo del oyente, de su propia memoria, de su propio ser esencial. Las voces ya no eran externas, sino propias, parte de uno mismo, eco de la propia historia, susurros del propio pasado, consuelos de la propia alma. Y en esta realización llegaba la paz final, la rendición total, la entrega absoluta al sueño, al descanso, al renacimiento nocturno. La radio había cumplido su misión, había tendido el puente, había guiado el viaje, había offer del consuelo, y ahora podía descansar también, no dormir, pues nunca dormía, sino permanecer en su estado de vigilia serena, esperando la siguiente noche, el siguiente oyente, la siguiente oportunidad de conectar tiempos, almas, destinos, siempre allí, siempre disponible, siempre fiel a su propósito, eterna guardiana del umbral entre la vigilia y el sueño, entre el pasado y el presente,
entre el sonido y el silencio. Y así, en la penumbra de la habitación, la radio continuaba su vigilancia silenciosa, su dial Berly visible en la oscuridad, pero su presencia tan tangible como siempre. Las voces se habían retirado momentáneamente, regresando a su dimensión de estática y eco, pero su esencia permanecía, impregnando el aire, los muebles, las paredes, creando una atmósfera de paz que perduraba más allá del sonido, más allá del tiempo, más allá del espacio. El oyente, ahora profundamente dormido, respiraba con la regularidad del descanso verdadero, el descanso que cura, que renueva, que transforma. En su sueño, quizás visitara los lugares de donde provenían las voces. Quizás conversara con las almas que habían hablado Trog la radio. Quizás se convirtiera en otra voz más en el éter, otro susurro en la estática, otro eco en el gran diálogo cósmico, o quizás simplemente descansara, vacío de pensamientos, libre de preocupaciones, puro ser en estado de reposo. La radio lo vigilaba, no como un guardián severo, sino como una compañera gentil, una amiga que vela por el sueño de otro, que protege su descanso, que honra su necesidad de renovación. Afuera, el mundo continuaba su ruidosa existencia, sus prisas, sus estrés, sus dramas. Pero aquí, en esta habitación, nada de eso importaba. Solo importaba el sueño, la paz, la reconexión con lo esencial. Y la radio era el faro que guiaba hacia este puerto seguro, la brújula que señalaba el norte de la calma, el mapa que llevaba al tesoro del descanso profundo. Siempre allí, siempre fiel, siempre dispuesta a sintonizar las frecuencias del consuelo, del arrullo, del sueño, eterna, paciente, sabia, la radio de las voces del pasado, que nunca se apagaba, que nunca juzgaba, que siempre acompañaba, hasta que el amanecer llegara, y con él, un nuevo día, una nueva energía, una nueva oportunidad de vivir. Pero eso sería después, mucho después. Por ahora, solo el sueño, solo la paz, solo el descanso eterno en los brazos de las voces que nunca mueren, que siempre susurran, que eternamente arrullan, en la radio infinita del tiempo. Aquí termina esta narración. De mí, para ti, con cariño.
Dulces y maravillosos sueños.